tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Retomando la serie sobre la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento, hoy leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No sé si habrán notado de que somos, me parece que sí, que somos de preocuparnos por cosas que desconocemos, que no sabemos, más que confiar en lo que conocemos y sabemos que es verdad. Es más fácil dudar y tener temor que confiar. Y esto es una realidad también en la vida de los creyentes. Aunque sepamos que somos hijos de Dios, que estamos seguros en las manos del Señor, que nadie puede separarnos de Él y que Él nos sostendrá hasta el final, somos fáciles de caer vencidos por la duda en el momento de la prueba. Por esa razón, el salmista le habla a su propia alma, se habla a sí mismo en el Salmo 103, cuando dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. David, haciendo memoria de las bendiciones que Dios le había dado en el pasado, levantó su alma para seguir adorando a Dios. Yo sé que no hay que vivir de glorias pasadas, pero el cristiano vive de las glorias pasadas de Dios, no de las glorias personales. Claro, no hay que vivir de las glorias pasadas en lo personal, pero sí nuestra vida en el presente depende mucho de recordar lo bueno, maravilloso, fiel y poderoso que ha sido Dios con nosotros en el pasado. O sea, recordar cómo la gloria de Dios se manifestó en nuestras vidas a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Recordar, gente, la fidelidad de Dios es fundamental. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca cambia. En otras palabras, el Dios que te salvó ayer, que te libró ayer, que te bendijo ayer, que te perdonó ayer, que te levantó ayer, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y si lo hizo ayer, también lo va a hacer hoy. La memoria de su fidelidad, revelada en el libro de Juan, que nos toca hoy examinar este texto en Juan 14:1, nos va a dar ánimo, nos va a dar fe y nos va a dar fortaleza en el momento de la prueba que estemos pasando, que vayamos a pasar, o en cualquier momento o tiempo de angustia que estemos enfrentando o nos toque enfrentar. El capítulo 14, verso 1, las palabras de Jesús que acabamos de leer, son una orden, son un mandamiento, con palabras, ¿sí?, que consuelan a sus discípulos. Es un mandamiento que trae consuelo a sus discípulos. El Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le está dando el Señor este mandamiento? Porque lo que vendría sobre la vida de los discípulos iba a ser muy duro, ¿no? Estaba por delante el arresto de Jesús, la crucifixión de Jesús y la soledad que los discípulos iban a tener que enfrentar. Aunque el Señor iba a sufrir, iba a morir en la cruz, Él lo sabía de antemano y se los venía advirtiendo, como lo venimos aprendiendo en el Evangelio de Marcos. Aunque Él iba a pasar por todo eso, es Él, es el Señor el que los consuela a ellos. No deberían ser ellos los que le dieran consuelo al Señor, ¿verdad? Sabiendo el Señor, diciéndoles el Señor a ellos claramente que iba a sufrir y que iba a morir. Pero no, es el Señor el que los consuela a ellos. Él estaba a punto de morir, Judas lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar, Él lo sabía, se los había dicho también a los discípulos y les dijo también que los discípulos no podrían acompañarlo a donde Él iba. Y por eso Juan 14:1 comienza de esa manera. Jesús quiere que cuando llegue ese momento difícil, sus discípulos piensen no en las circunstancias, sino en la verdad de Dios. El Señor
no solo manda a sus discípulos a no turbarse, o sea, a no preocuparse, sino a creer en Él como el Hijo de Dios. Creéis en Dios, y acá viene la orden, creed también en mí, la segunda orden. O sea que la base de su fe no estaba en las circunstancias que estaban viviendo en el presente y las que habrían de venir, sino que la base de su fe era su confianza en Cristo mismo. Su fe y su confianza era en Cristo mismo. Y no era que Cristo les estaba diciendo que ellos tenían que tratar de controlar la preocupación, sino que ellos tenían que confiar en Él porque Él es Dios y porque Él es fiel a su palabra. Entonces, no hagas esto, pero sí tenés que hacer esto. Habrán notado que es inútil tratar de controlar la preocupación, ¿no? Es inútil. Tratar de controlar el temor es inútil, porque cuanto uno más intenta dejar de temer, teme más, o cuando intenta dejar de preocuparse, se preocupa más, porque no hay herramientas psicológicas para poder controlar la preocupación o el temor. Por eso las personas van y se medican, los que no tienen fe ni esperanza en Dios. Ahora bien, Jesús no les está diciendo que traten de controlar la preocupación y el temor. Les está diciendo, no hagan esto, pero hagan esto, confíen en mí, porque yo soy Dios y soy fiel a mi palabra. Ahora, es verdad y era necesario que Él partiera, porque Él tenía que cumplir con todo el propósito de Dios su Padre. Pero Jesús, el Señor, no los dejaría solos a sus discípulos. Él les dice, iré a preparar lugar para ustedes. Por eso les dijo también, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, pero me van a seguir después. Y el hecho de que Jesús subiese al Padre, iría al Padre, eso no cambiaba las cosas, sino que en realidad cumplía el plan y el propósito redentor de Dios. Y Jesús el Señor cumplió al pie de la letra la obra que el Padre le había encomendado. Por eso podían confiar en Él. O sea, Jesús se fue para preparar lugar para los suyos, pero vendría otra vez. Los discípulos en esta conversación con el Señor Jesucristo, esto fue en la última cena, no llegaban a entender plenamente a dónde iba Jesús, ni qué quiso decir cuando Él les dijo que sabían el camino. En el verso 4 Jesús les dice, ustedes saben el camino, porque ellos solamente sabían una cosa en este momento, que tenían temor por lo que vendría. Por eso Tomás le pregunta, creo en nombre de todos, acerca de cómo llegar a ese lugar. Hace la pregunta en el versículo 5. Y Jesús respondió con una frase que millones hemos escuchado, hemos predicado y que hemos memorizado también en el versículo 6, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, le dice el Señor Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo nuestro Señor es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Fuera de Él es imposible tener acceso a Dios el Padre y a la vida eterna. Si eso no era suficiente, Jesús afirma su deidad, su divinidad. Jesús afirma que Él es Dios cuando en el versículo 7 les dice que ellos habían visto al Padre, porque Él y el Padre son uno, les dice el Señor. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos entristecidos, angustiados y atemorizados? Que Dios mismo estaba en medio de ellos, que había convivido en medio de ellos y que estaba mostrándoles el camino, y por eso debían creer en Él y no tener temor. Hermanos, amigos, Jesús es Dios. Estaba revelándose claramente a sus discípulos para que creyeran en Él, fortaleciendo su fe para los tiempos difíciles que iban a venir. Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para cumplir su propósito salvador, para dar esperanza a los que estábamos sin esperanza.
Y Cristo el Señor sería fiel en cumplir esta misión y fue fiel hasta el final, hasta la muerte. La verdad que Dios nos reveló a través del Señor Jesucristo es y debe ser una fuente inagotable de esperanza y fe para nosotros. Y también debe ser un arma poderosa para combatir la duda y la desesperanza. Porque Él es fiel y cumplió su palabra, Él seguirá cumpliéndola hasta el final, hermanos. No dudemos que Él es fiel y que nos sostendrá. Y así como Jesús el Señor dio ánimo a sus discípulos, motivándolos a creer y a confiar en Él, así también su palabra en este día tiene que darte ánimo para hoy y para lo que pueda venir. No te turbes, no te preocupes, confía en Él es fiel y no te va a dejar, Él estará con vos hasta el final. Aferrate a su palabra, su verdad, y no mires las circunstancias, sino a Cristo, que su palabra te sostenga siempre.